Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Originario de Perote, Veracruz. Ahí transcurrió su vida hasta que vino a la Ciudad de México a realizar sus estudios de bachillerato y de universidad. Es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM, maestro por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Esta noche al filo, el senador José Francisco Yunes. Muchas gracias por acompañarnos, senador José Francisco Yunes. Muchas gracias por la invitación, Ana María, un honor estar aquí. Es fin de semana. Por lo regular, ¿qué te gusta hacer o hay trabajo? No, hombre, trabajamos todos los días. Tenemos ya ahora que hay periodo de sesiones que estar en la Ciudad de México, en el Senado, pero los días que no hay sesiones aprovechamos para cumplir con buena parte de lo que es un compromiso de la representación, que es regresar a las comunidades, acompañar a los sectores productivos, en este caso el estado que represento, que es Veracruz. Bueno, y por eso no hay descanso. No hay descanso, ciertamente es parte del compromiso que hemos asumido y además lo hacemos con muchísimo gusto. Veracruz es un estado muy noble, pero con problemas de inseguridad. ¿Qué hace falta, senador? Veracruz tiene grandes potencialidades, sí es uno de los estados que explican el desarrollo nacional. No se puede pensar a un país como el nuestro sin la contribución y la participación de un estado como el de Veracruz en la consolidación de grandes escenarios en materia económica, política y social, pero al mismo tiempo tiene grandes desafíos. El principal, sin duda, es el desafío financiero en este momento. Hay fuertes presiones económicas en la entidad y como consecuencia de esta realidad se va derivando en asuntos de seguridad, en asuntos de desarrollo social, principalmente en no poder contener el tema de la pobreza, que es sin lugar a dudas uno de los asuntos que más nos interesa a quienes estamos en el ámbito público. Por lo menos 3 días a la semana te vas para el estado. 3 días a la semana cuando hay periodo de sesión extraordinario, Ana María, y cuando no lo hay, estamos más tiempo allá. ¿Qué haces con la familia? Porque son muchas ausencias. Veracruzanos como yo, ellos estudiando aquí, he tenido la oportunidad de ser, aquí en la Ciudad de México, he tenido la oportunidad de ser representante popular en varias ocasiones y esto pues ha implicado que hagamos presencia buena parte del tiempo en el año en la Ciudad de México. Pero bueno, son peroteños como yo, muy arraigados y evidentemente hemos aprendido a compartir tiempo para poder cumplir cada quien con su responsabilidad y espacio. Senador, si pudiéramos pasear por la historia, ¿qué personaje veracruzano, qué jarocho, a lo mejor intelectual o político o alguien que haya llamado tu atención que quisieras platicar con él? No, hombre, veracruzanos hay muchos en casi prácticamente todas las aristas de la agenda pública. Tenemos 2 presidentes de la República en el siglo pasado, don Miguel Alemán, que es un hombre al que aprendemos a respetar en función de la transformación que inspiró, al don Adolfo Ruiz Cortines, también presidente de la República, por el gran oficio y sensibilidad política. Hay deportistas, por ejemplo, para quienes gustamos del fútbol, como el Pirata Fuentes, que todavía se recuerda no obstante los años, y principalmente Veracruz tiene una gama de expresión cultural y artística que mucho nos enorgullece, tanto en el folclore como en las expresiones pintóricas, como en muchas otras facetas, así que ciertamente Veracruz aporta mucho en muchas facetas de la vida diaria. ¿Qué hacer para mejorar el entorno de los jarochos? A mí me parece que en Veracruz se requiere de generar una política desde las distintas opciones de gobierno que le permita retornar en función de resultados con la gente, que la gente se sienta cercana y sobre todo acompañar y fomentar a quienes hacen la diferencia ya, que es el aparato productivo. Y eso está muy ligado con la tarea del Senado, Ana María. El Senado de la República tiene que representar frente a la Federación al aparato productivo, a nuestros productores, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros servidores, a prestadores de servicios. Y en ese sentido y en ese ánimo me parece que hay que facilitarle su día a día. A veces la percepción es que pues, los senadores, los diputados, pues están muy ocupados en temas, en las cámaras, y de repente dejan de estar conectados con la gente. Por eso siempre será importantísimo que regresen los representantes públicos. Pero, ¿qué te dice la gente?
La verdad, yo tengo la oportunidad de formarme políticamente, públicamente, de frente a la gente. Yo soy un hombre que he tenido el privilegio de tener representación que nace y se explica en las urnas. Mis principales encargos públicos son de representación popular y eso ha significado la posibilidad en distintos tiempos, en distintos lugares, de darle resultados y de estar cercanos. Y en ese sentido sí hay un clamor en la sociedad porque se avancen en temas nodales, puntuales, como es el de la corrupción, que haya de parte de quienes tenemos la oportunidad de representar total rendición de cuentas, plena transparencia en las decisiones y en las acciones que se toman. Hay un especial interés porque se pueda retornar en términos de tranquilidad a la convivencia. Por eso es que estamos muy comprometidos a acompañar al presidente de la República en todas estas políticas de seguridad que de alguna forma tendrán que detonar en ese escenario. Y en este sentido hemos mantenido un diálogo permanente que nos permite tener muy claro qué es lo que hay que hacer desde el Senado de la República. ¿Y con la corrupción? ¿Qué hacer con la corrupción? Es el gran tema. Y lo hemos dicho una y otra vez, Ana María, el gran problema del país es la impunidad, es el saber que se puede incurrir en excesos, en violaciones a la ley, en delitos, sin que en un 95% de los casos haya posibilidad de coacción, de castigo. Y esto genera entornos sumamente permisibles que le hacen muy fácil al delincuente delinquir, al asesino matar, al político corrupto robar. Entonces a mí me parece que el gran desafío, por lo menos en el ámbito en el que estamos y pensando en Veracruz, es que quien incurra en una falta tenga un castigo ejemplar y que esto vaya sirviendo para adelante. Y yo creo que con eso se va a resolver buena parte de quizás el problema que más avergüenza a quienes estamos en el ámbito público, que es la corrupción, y por ahí acabamos pagando justos por pecadores, porque la percepción es generalizada, Oye, injustamente. Claro, ¿tienes tus observaciones en cuanto a este gobierno? ¿Tienes oportunidad de ventilarlas con el gobernador? ¿Cómo se manejan en ese aspecto? Hay una comunicación institucional, evidentemente hay una agenda que es común, él como responsable del Poder Ejecutivo del Estado, uno como representante frente a la Federación del Estado de Veracruz, y en ese sentido los temas de agenda para Veracruz, para sus regiones, para su población, pues evidentemente implica diálogo y comunicación. Ahora, en este sentido está muy marcada la división de poderes y en ese sentido hemos sido respetuosos. Yo respeto las decisiones que él toma como gobernador del Estado de Veracruz, sin necesariamente compartir buena parte de las que asume, como seguramente él estará en la misma observación con mi desempeño en el Senado, pero en ambos casos hay respeto de ida y vuelta. ¿Cuál sería tu definición, senador, de político? Político tiene que ver con servicio. En ese sentido me parece que es un asunto vocacional que no puede tener otra connotación. El entender que se buscan espacios para resolver problemas colectivos, el tratar de transformar realidades y que el hilo conductor es incidir para que la gente, los otros, los terceros puedan tener mejores condiciones de vida. En ese sentido, en esa reafirmación entiendo la política, desde otra perspectiva me parece no tendría sentido. Escoge una palabra, ¿arriba o abajo? No, pues arriba siempre. ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomendarías? Tengo algunas lecturas que son prácticamente técnicas. En este momento estoy leyendo varias biografías, en particular la de Álvaro Obregón, que es la que tengo a la mano, pero digamos que libros de cabecera tienen que ver principalmente con entornos de justicia social. Teoría de la justicia de John Rawls es uno de los libros que yo recomendaría puntualmente. ¿Por qué? Porque me parece que encierra buena parte de lo que en términos de praxis política se debe emprender. Teoría de la justicia es el de tratar de reconocer que más allá de las capacidades y de los méritos individuales del hombre, se deben de generar condiciones para poder abrir oportunidades a quienes teniendo esas capacidades no las pueden explotar, no las pueden desarrollar por falta de espacios o por el sitio que en términos sociales le toca enfrentar por el simple hecho de la cuna. Es una... Que vale la pena, sí, suena interesante. Teoría de la justicia es un libro sumamente importante de un maestro de Harvard de los 70s y que evidentemente ha marcado puntualmente buena parte de mi pensamiento.
En materia de lecturas prácticamente nacionales, también una que me marcó a buena edad son la tetralogía que implica la biografía de José Vasconcelos, particularmente Ulises Croyo, La Tormenta, El Desastre, El Proconsulado. Todo esto refleja en la vida de quien fue uno de los hombres más destacables como secretario de Educación Pública, una etapa fundamental del país como es la del principios del siglo pasado, en lo convulso de la Revolución Mexicana. Actualmente, senador, eres presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Senadores. Los retos. Hay grandes retos, pero también hay ya satisfacciones en temas sumamente polémicos, Ana María. Por ejemplo, nos tocó conocer la propuesta del presidente de la República en materia de reforma hacendaria. Es un tema sumamente complicado, sumamente polémico, como todo lo que tiene que ver con impuestos, con sacrificio tributario, y sin embargo, a 2 años de haberlo instrumentado, empezamos a ver que más allá de las voces que señalaban inconsistencias y de la necesidad de generar ajustes que siempre serán bienvenidos, hoy ya el país depende menos de los ingresos petroleros, hoy tiene una fortaleza en ingresos tributarios que para escenarios tan convulsos y complicados como los que estamos viviendo en el orden mundial, significa la posibilidad de crecer, cosa que no sucede en países petrolizados, como es Canadá, o como es Venezuela, o como es el propio Brasil, que están ya en una franca recesión. Te escucho, lo entiendo, queda claro, sin lugar a dudas es un acierto de no depender de la petroeconomía, pero para las amas de casa, seguramente pues, si lo escuchan, lo entenderán, pero les importa poco a la hora de tener que pues, estirar su gasto. ¿Qué le decimos a estas personas? Que esas variables que son de alguna forma aparentemente tan abstractas y tan lejanas van acompañando el día a día de las amas de casa en los hogares, de quienes trabajan como choferes en un auto, quienes tienen la oportunidad de generar vida a través de una empresa, como obrero, porque hay condiciones de estabilidad importantes que le permiten ir aumentando ganando terreno en su poder adquisitivo, en su calidad de vida. Hoy, gracias a este conjunto de reformas, el presidente de la República puede presentar, por ejemplo, un escenario de muy baja inflación, que esto es lo que va más lastimando el bolsillo de las amas de casa o de los amigos que acabamos de mencionar. Hoy hay una inflación sin precedentes que si se aúna al aumento en empleo, que ha sido una variable significativa en los últimos trimestres y años en el país, se permite percibir que se le gana terreno en términos de poder adquisitivo al salario de la gente. Y eso yo creo que le dice mucho, como le dice mucho, por ejemplo, que este conjunto de reformas, ellos los ven en su bolsillo al pagar el recibo de luz, que hoy es significativamente más barato, o al pagar una menor cuenta al utilizar su larga distancia, o al no tener que estar sufriendo cada 2 meses el ajuste al precio de la gasolina, que se llamaban gasolinazos, y que de alguna forma medidas que tienen que ver con estas reformas, muchas veces satanizadas y atacadas desde muchos ángulos y con muchos argumentos, hoy le significan que su dinero rinda más. Y yo creo que es ahí donde se hace presente un gobierno, como es el del presidente Peña Nieto, que ofreció eso, trabajar para que a la gente le fuera mejor en aquellos ámbitos en los cuales ellos lo notan. Senador, dejemos el trabajo. Y cuando no estás trabajando, ¿qué haces? Bueno, lees, ya nos platicaste, ¿qué te gusta? ¿Haces ejercicio? ¿Qué deportes te gustan? Debería correr más, no soy un consuetudinario corredor, pero sí acostumbro correr, veo mucho fútbol, digamos que es parte del tiempo de ocio que más en el que más invierto, me gusta jugar y ver fútbol, y en ese sentido tratar de estar en la casa. ¿Te parece si jugamos al filo, asociación de ideas? Con mucho gusto. Sueños. Justicia. Realidad. Mejoría. Políticos. Al servicio de la gente. Partidos políticos. El PRI. INE. Confianza. Álgebra. El razonamiento. Ninis. Cada vez menos en el país. Veracruz. El destino. México. México. Sueños. México también. Libertad. Razón de trabajo. Amor. El motor para caminar. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado. Un placer y buen viaje porque vas y vienes a Veracruz.
Muchas gracias por la invitación, Ana María, un honor. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Feliz fin de semana.